Bueno, ¿cómo andan? Hoy nos toca la clase sobre el texto de Natalia Suazo, Los dueños de Internet, y el texto de Posverdad, del gato y la caja. Un poco con la clase de Williams, nuestra idea es ya introducirnos en el eje 2 de la materia, que tiene que ver con pensar el escenario de Internet como un escenario donde hay disputas de poder, donde el poder, como en todos los espacios de la vida en sociedad, tiene un lugar. Y nos interesa empezar a mirar, bueno, qué lógicas tiene. Primero empezamos con pensar teóricamente cuál es la definición y la relación que tenemos con la tecnología, con los dispositivos que nos atraviesan. Y con estos textos nuestra idea es empezar a pensar, bueno, a desnaturalizar algunas cuestiones que siempre traemos sobre todo desde el sentido común, sobre qué es Internet y cómo funciona y cuáles son las lógicas de poder dentro de Internet en aplicaciones de nuestra vida cotidiana y pensar también algo que circula sobre Internet y sobre nuestras formas de construir opiniones y ideas en Internet, que es la posverdad. Y cómo eso se vincula con la producción de contenido, que parece algo natural, pero no, digamos, hay como unas lógicas ahí que está bueno ir desarmando y pensando como qué implicancias tienen en nuestra vida cotidiana, tanto online como offline. Bueno, entonces después de hacer este recorrido en el que ella menciona cómo se repiten algunos patrones de alguna época colonial en donde pocos países tenían poder sobre todo el resto del mapamundi occidental, plantea, bueno, cómo esas lógicas de concentración se vuelven a repetir en este caso en empresas que han logrado construir y monopolizar el uso que hacemos en Internet, más allá de la diversificación en distintas aplicaciones, etcétera, y en un montón de diversidad que encontramos en Internet. Hay 5 empresas que concentran la mayor cantidad de usuarios y que concentran las actividades más utilizadas en Internet en Occidente. Eso es súper llamativo. Vamos a seguir trabajando con esta idea. Hay como un desarrollo muy particular sobre esta idea de cómo nosotros somos de alguna manera proletarios digitales de estas empresas. Y es súper interesante indagar sobre eso. Pero ahora lo que nos interesa es pensar cómo estas lógicas empresariales que gobiernan nuestra vida en Internet de alguna manera, y no es inocente que use este término porque, bueno, una de las cosas que tenemos que ver es quién regula esas lógicas, cómo se van metiendo en otros aspectos y realidades nuestras cotidianas y van transformando de alguna manera las formas de pensar y las idiosincrasias locales de algún momento en cada país. Por eso nosotros utilizamos como este texto junto con el de posverdad, ahora lo vamos a ver, para pensar, bueno, hay transformaciones en nuestra forma de pensar a partir de nuestra relación con Google, por alguna manera decirlo. Bueno, una de las primeras cosas que nos invita a pensar Suazo es ¿por qué si la tecnología es lo que mejora la vida cotidiana de las personas? Y sí, de alguna manera el precepto, nosotros no ponemos este texto después del de Williams inocentemente, sino que nuestra intención es seguir profundizando en esta idea del vínculo ser humano-tecnología, en problematizar esta idea y pensar, bueno, cómo se va de alguna manera complejizando esto a medida de que la tecnología evoluciona y se transforma en una herramienta esencial para nuestra vida cotidiana de alguna manera. Hasta los más, hace poco salió una nota de Manuel Castells que está muy buena, que reflexiona sobre esto de, bueno, nosotros hoy tenemos que empezar a pensar que las pantallas nos comunican en este escenario, nos comunican, nos permiten estar con otros. Lo que tenemos que hacer es pensar, bueno, ¿cómo es ese vínculo? ¿Cómo Suazo diría, quién se queda con los datos de ese vínculo? Pensar las lógicas empresariales de las aplicaciones que nosotros utilizamos, pero es como ya casi una investigación estéril o una discusión estéril pensar si está bien o está mal. Es una realidad, las pantallas nos comunican con otras personas.
Ella lo que plantea es, bueno, la tecnología nos llevó a mejorar un montón de escenarios de nuestra vida cotidiana, sería como medio largo enumerar, pero digo, desde la vida cotidiana, la asistencia a nuestras tareas cotidianas en nuestro hogar, hasta la evolución de la tecnología aplicada a la salud humana. Ahora, esa tecnología o esas lógicas nos llevaron a evitar, por ejemplo, la desigualdad en el mundo, o a evitar o a garantizar un acceso un poco más igualitario. Bueno, ahí es donde está nuestra mirada crítica y donde tenemos que empezar a pensar por qué eso no es así. No si está bien o está mal que eso no sea así, porque es obvio que cualquier ser humano con una mirada un poco crítica sobre el capitalismo va a decir que no está bien. Ahora, justamente lo interesante es pensar, desglosar por qué no es así, para construir nuevas formas, ¿no? Hay un punto súper interesante sobre Internet, particularmente, que es de lo que estamos hablando ahora, que tiene que ver con esto de pensar, bueno, Internet era la panacea de la libertad, de la igualdad, todos íbamos a poder estar conectados, de alguna manera Scolari también retomó un poco esa idea de dónde viene esa idea de ese espacio libre, en donde el tiempo y las lógicas de tiempo y lugar locales no tienen lugar y se construyen nuevas fórmulas. Bueno, ella dice, sí, eso de alguna manera es así, o sea, más allá de que se haya pensado en ese espíritu, de alguna manera es así. También es interesante ahí pensar, que es algo que nosotros siempre decimos en clase, pensar que Internet es un proyecto de investigación de una universidad, es un proyecto de investigación militar de un Estado. Entonces, eso de pensar que uno tiene una idea aislada, tuvo una idea, creó Internet, alguien X o creó algo parecido a Internet, es medio una falacia, porque en realidad hubo un gobierno, hubo una universidad que financió eso y que pensó, bueno, ¿por qué eso podría tener lugar? Después entraron en juego otras lógicas de mercado, pero inicialmente fue el Estado el que estuvo ahí, y eso es importante marcar y ahora vamos a ver por qué. Ella nos dice algo que me parece interesante de retomar, que dice, nos dijeron que Internet nos daría más libertad, pero estamos cada vez más controlados. La red promete convertirnos a todos en emprendedores exitosos, pero hay 8 personas en el mundo que tienen la misma cantidad de riqueza que la mitad de la humanidad. Todavía hay un 57% del mundo sin conexión. ¿No será que la tecnología no nos lleva inmediatamente al progreso? Y acá está bueno, insisto, en pensar en deconstruir cuál es nuestro escenario actual, o sea, deconstruirlo y desnaturalizarlo y pensar cuáles son otros escenarios posibles, digamos. Y no creer que lo dado es lo único posible. Ahora, también seríamos ingenuos si no nos pusiésemos a ver qué es lo que sucede. Con esto no quiero decir que ahora yo no voy a cerrar ninguna red social. Después de leer estos textos nunca se me ocurrió ni cerrar mis redes sociales, ni dejar de existir en Internet, porque insisto, Internet nos está comunicando con otras personas. Gracias a Internet, hoy que tenemos que estar en nuestras casas cuidándonos de un virus tangible que nos encuentra en la calle, que nosotros encontramos en la calle, hoy podemos hacer casi todas nuestras actividades de igual manera, digamos, en nuestras casas. Entonces es curioso, digamos, pensar que quizás no se trata de decir, no, listo, bueno, yo me salgo de esto, sino de, bueno, ¿por qué esto es así? Aunque sea preguntárselo. Bueno, en un momento hace referencia también a esta idea de neoimperialismo tecnológico, y que es pensar esto de cómo estas empresas están replicando la lógica neoliberal de creer que todo se tiene que regular naturalmente por el mercado. Esto, digamos, de alguna manera tiene una realidad material, que es que financieramente estas empresas operan así, se regulan en el mercado y concentran y pueden comprar y pueden monopolizar servicios. También hay una dimensión cultural que tiene que ver con esta idea de cómo se construye la fe optimista, tecno-optimista, como la mencionan algunos autores, con respecto a la tecnología. Y acá, insisto, no se trata nunca de caer en una disyuntiva tecnofílica o tecnofóbica, sino de pensar y problematizar qué elementos de ese dogma tecnopositivista nos construyen. Como decía, como ese dogma
de la fe tecnopositivista nos lleva a tener, como a construir cuestiones cotidianas en nuestra vida con respecto a este es el camino, no sé, hasta en cuestiones súper banales y cotidianas como pensar que la mejor solución para un comercio es existir en las redes sociales. Como que la existencia en Internet te garantiza el progreso, por ejemplo. Hoy digo, todo esto lo pensamos en un escenario de comillas, una normalidad. Nos preguntaríamos, yo también me preguntaría qué es la normalidad, ya sé, pero bueno. Hoy seguramente todo esto necesariamente tenemos que reconfigurarlo. Y después otro elemento importante es la regulación de los estados-nación con respecto a este mundo que nos avasalla. Me interesa detenerme en esta idea de la fe tecno-optimista, que tiene que ver con pensar que, lo voy a decir en las palabras de Suazo, la fe neoliberal llevaba a su máxima expresión, la de los individuos aislados salvándose de a uno, acumulando la ínfima parcela de riqueza que dejan los verdaderos ricos para sobrevivir. Mientras tanto, la política económica presupone austeridad. Bueno, y ahí sigue. Y ahí me interesa detenerme porque tiene que ver con esta idea de si vos tenés una idea buena te va a ir bien. Si estamos en igualdad de oportunidades. Se trata de una cuestión de mérito. Lo digo así porque creo que a ustedes, a todos les va a sonar. Decía, ahora, ¿estamos todos en igualdad de oportunidades? ¿Todos tenemos la posibilidad de pensar el nuevo Facebook? No sé. Insisto, por un lado se trata de un desarrollo que tuvo que ver con tuvo una impronta estatal y al mismo tiempo se trata de tener los recursos. Muchas veces nosotros podemos ser los más capaces en un tema y no tenemos los recursos para en ese campo de disputar sentido o posicionarnos. Pero ¿cuánto de esa idea del emprendedorismo, de ser optimista, emprendedor, de saber usar las herramientas hay dando vuelta hoy, sobre todo? En un momento de crisis tal para las personas que tenían hasta desde un comercio offline, cotidiano, barrial, hasta las personas que habían decidido desarrollar algún emprendimiento de venta online. Con esto no quiero decir, que haya una cosa que esté bien o una cosa que esté mal, sino que lo que nos parece importante es que empecemos a pensar de dónde vienen ciertas ideas que dan vuelta y que hoy con nuestra vida atravesada por las pantallas, y con eso me refiero a con nuestra vida atravesada por la cultura digital y por nuestra propia digitalidad y nuestra propia existencia en esos escenarios, empecemos a pensar de dónde vienen esas ideas que tanto ponemos en circulación inevitablemente. Entonces, lo que nos parece importante acá es cómo es este escenario. Cómo se disputa el espacio de Internet estas empresas, cómo nosotros construimos y nos volvemos un sujeto necesario para que eso sea así. ¿Dónde va la información? No sé, que nos empezamos a hacer preguntas con respecto a estas lógicas que de alguna manera han tenido y todavía tienen hoy hasta una implicancia en las formas de gobierno. Y eso no es casual, no es casual que se hayan impuesto determinados conceptos en nuestra vida y formas de trabajo y que se hayan generado determinadas formas de gobierno en el mundo y en nuestra región. Y esto nos vincula directamente con el otro texto que tenían, que es el de la posverdad, que es como un fragmento, un adelanto, un libro que sacó El gato de la caja. Les recomiendo que lo sigan en sus redes sociales, tienen material súper interesante. La idea de acá es un tema también, de vuelta. Nos volvemos a preguntar, ¿por qué se pone de moda o por qué empezamos a hablar de posverdad? Una de las primeras cosas que nos dicen en este texto es que hasta incluso fue un concepto, un término que incluyó la Real Academia Española en el año 2016. Ya bien sabemos cómo le gusta a la Real Academia Española ser reaccionaria frente a los cambios en el lenguaje, así que realmente debe ser importante pensar la posverdad si decidieron incluirla.
Acá también quiero decir en palabras de ellos algo que seguramente les va a sonar mucho más claro y que tiene que ver con la definición. La posverdad es distinta del error o de la mentira. El que miente sabe que miente. Podemos definir la posverdad como el momento en el que los hechos se ocultan, moldean, manipulan y las emociones de esos hechos generan o incluso otros totalmente inventados pasan a primer plano. Las emociones que esos hechos generan pasan a primer plano. A veces la posverdad se manifiesta como una especie de mentira arquitecturada, cohesiva y sistemática en la que la coherencia interna le gana al anclaje del mundo real. Y esto es súper importante. Bueno, primero van a ver cosas raras en esta pantalla porque tuve que cambiar de dispositivo, pues eso es una realidad material también que atraviesa nuestra vida en internet. O sea, nuestra vida en internet justamente tiene una realidad material y es que yo no estaba tan preparada para tener que ser una profesora en YouTube, se ve, y bueno, tuve que cambiar de dispositivo, no importa, acá estoy. Les decía, lo que nos parece importante de esta idea de posverdad, sobre todo en esta época en la que nuestras discusiones están siendo en las redes sociales, en nuestras discusiones y nuestra visión del mundo está dada a través de las pantallas, es pensar esta idea de que parece que todo es válido. Todas las opiniones son válidas, todas las construcciones sobre la realidad son válidas. Por supuesto que todos tenemos el derecho a opinar. Digo, si no, ahí caemos como en un debate sobre medio absurdo sobre qué es la libertad de opinión, etc. Ahora, ¿todos tenemos derecho a opinar y a decir lo que nos parece? ¿O tenemos derecho a opinar con una construcción basada en datos, en estadísticas, en hechos reales? ¿La realidad es una construcción social? Sí. Ahora, la realidad también es hechos concretos. Yo para justamente, la definición de posverdad incluye muchos debates filosóficos. Algunos mencionan los autores con respecto a qué es la verdad, qué es la realidad. Me parece que está súper claro en ese sentido. Y si quieren seguir profundizando sobre esto, les recomiendo que busquen los videos de Darío Zeta, que es el filósofo argentino, que tiene muchas más herramientas desde la filosofía para explicar de dónde viene la idea de posverdad. A mí hay una frase que me interesó del libro que dice: la posverdad es al mismo tiempo producto y causa de una grieta infinita, una en la que las personas convivimos transitando narrativas paralelas en mundos solapados donde la física se rompe y podemos atravesarnos los unos con los otros sin que medie influencia alguna que logre desviar las trayectorias predeterminadas de lo que hemos decidido que va a ser la realidad. Esta fractura, esta discontinuidad en el paisaje es una amenaza para nuestra convivencia como especie en este planeta y así para nuestra supervivencia. Es decir, que decidimos que ellos lo que plantean un poco es que decidimos que nuestra vida esté influenciada por estos debates que consideramos, en los que creemos que estamos hablando de la realidad y en los que muchas veces lo que más dejamos de lado es la realidad. A mí me parece que un ejemplo posible, espero que les sirva como ejemplo, es este que voy a dar ahora. Yo estoy grabando esto el sábado, que es 9 de mayo. Ayer el presidente con el gobernador y el intendente, el jefe de gobierno de la ciudad autónoma, anunciaron que va a continuar el aislamiento obligatorio para todas las personas que puedan realizarlo y que no cumplan tareas esenciales hasta el 24 de mayo, que es el día de mi cumpleaños justamente. Bueno, primero nosotros, más allá de lo gracioso sobre que si somos AMBA o si no somos AMBA y qué ser AMBA y etcétera, me pareció interesante algo que se planteó en esta conferencia que tuvo que ver con esto de pensar que parte del debate que hubo en las redes sociales y en los medios estos días tuvo que ver con que el presidente no está haciendo el ejemplo de Suecia. ¿No? Nosotros siempre tenemos esta idea en nuestro imaginario de que Suecia, Noruega, los países escandinavos son los países más desarrollados del mundo, etc. Por supuesto que son países que tienen, además de muchísimos más años de nosotros en la existencia, como Estado-nación, tienen como otra realidad económica. Bueno, no importa, otra realidad económica, otra realidad política. Y él decía, me quieren hacer seguir el modelo de Suecia y yo voy a seguir el de Noruega, etc. Hoy justo yo vi el video de una periodista argentina que vive en Suecia y ella contaba algo que me pareció súper interesante para pensar cómo alguien defiende un modelo de
modelo de emergencia, en este caso podríamos decirlo, de otro país y trata de meter la idea de que eso es lo que se debería hacer en el nuestro. Y ella decía que, bueno, explicaba cuál es la lógica y la idiosincrasia de la sociedad sueca por la cual que el gobierno sugiera y no prohíba hace que eso tenga el mismo peso. Quiero decir, un ejemplo, en Suecia la vacunación es optativa. El 90% de las personas se vacunan y vacunan a sus hijos. No importa, digo, más allá del ejemplo concreto sobre cómo es Suecia o cómo es Noruega, lo que me interesa es pensar, ¿es válido que alguien diga nosotros tenemos que seguir el modelo de Suecia y no pensar cuál es la realidad de la sociedad argentina, cuál es la realidad compleja del territorio argentino que involucra un montón de submundos? ¿Cuál es la realidad del sistema de salud público argentino? ¿Se entiende lo que quiero decir? Digo, esto de pensar que decidimos qué es lo que va a ser la realidad y decidimos que ese debate es posible, porque bueno, yo leí que en Suecia las cosas están saliendo bien, la gente puede ir a dar una vuelta, ¿no? Y un poco para retomar, para terminar esta clase, lo que nos parece importante, estoy teniendo unos halos de luz muy extraños, perdón. Lo que nos parece importante acá es pensar, bueno, esto, la metodología con la que accedemos a la realidad, la metodología con la que construimos una opinión sobre un tema, pensar en preguntarnos de dónde viene esa opinión, de dónde vienen esos datos también es importante. Pensar en que ellos, por ejemplo, el texto del gato y la caja tienen como una fe súper en la ciencia. Por supuesto que nosotros también, digo, por eso formamos parte de una carrera en una universidad, pero también está bueno pensar, bueno, cómo se financia, quién la construye, pensar quién brinda esa oportunidad también, digo, no es casual, nosotros somos una carrera en una universidad pública, en pensar que nuestra mirada como comunicadores, y yo siempre voy a volver a lo mismo, ya sé, pero bueno, como nuestra mirada como comunicadores y nuestro compromiso tiene que ver con hacer el camino más genuino posible para poder contar las cosas de una manera que represente la realidad de la mejor manera posible. Y con esto quiero decir que después uno puede caer en miles de debates sobre si esto está bien, está mal. Ahora, el debate que nos importa a nosotros es cómo eso llega a ser eso y qué transforma. Por eso un poco incluimos también el texto de Suazo. Digo, nosotros no vamos acá a decir, ay, está mal usar Google o está mal usar Apple. No nos interesa eso, no nos lleva a ningún debate interesante eso. Lo que nos importa es pensar por qué usamos eso y qué transforma en nuestra vida, qué servicios nos brindan, a dónde va nuestra información. Ahora, una de las cosas que nos interesa acá es pensar, bueno, nosotros tenemos que hablar con los datos, que lo que se impone en la era de la posverdad es pensar en las sensaciones o en las opiniones o en la descontextualización de los hechos para trasladarlos a un escenario posible, como que sería posible seguir el modelo de Suecia en Argentina. Ahora, ¿dónde está la verdad ahí? ¿Cuál es la realidad? Más allá de la opinión que podamos tener, digo, ningún acceso a la realidad es perfecto. Sin embargo, es mucho más válido seguir el acceso a los datos, a las estadísticas, que pensar que es posible trasladar cualquier modelo o cualquier país sin contemplar un montón de situaciones, por seguir con el ejemplo que les estaba dando. Ellos dan un ejemplo súper interesante sobre la historia de como con algo vinculado a la alimentación, que siempre que dimos este texto en clase fue como un debate posible, cómo funcionan la instalación de algunas ideas vinculadas a la alimentación, a la vacunación. Podríamos pensar un montón de otros ejemplos. Ahora lo que nos interesa es que pensemos que en este mundo en el que más hoy estamos atravesados por esos debates en las redes sociales y por esa construcción que sucede en las redes sociales, lo que nos interesa no es pensar, bueno, a mí no me interesa si alguien me está diciendo la verdad o me está mintiendo. Yo quiero saber qué hay atrás de eso, cuál es la realidad sobre eso. La realidad muchas veces son datos, muchas veces son estadísticas y muchas veces son
el camino que me lleva a pensar quién está diciendo eso y por qué. Entonces, ¿por qué esa persona, ese medio me está diciendo eso? También es un acercamiento a un hecho. Esto se vincula con el podcast de Anfibia, en el que entrevistan a Omar Rincón. Hay algo ahí que me parece importante destacar que tiene que ver con esto de cómo, por ejemplo, la producción también de alguna manera se regula según los patrones y el acceso que tienen a los datos de consumo. Y que pensar, por ejemplo, esto de cómo una serie puede ser exitosa en un país porque se corresponde con la idiosincrasia de este país, y al mismo tiempo pensar por qué lanzar un producto con una estética determinada, porque las películas más buscadas tienen que ver con esa estética, y ese es el ejemplo de Stranger Things, que digo, en algún momento hicieron una estadística de las películas más buscadas y pensaron, bueno, listo, involucra a niños, involucra a la década del 80 como la década estética. Bueno, vamos a sacar una serie que atraviese distintos países y que sabemos que sabemos ser exitosa. Y con esto, con esta luz que me atraviesa extraña, quiero terminar diciendo eso, que lo que nos importa es que nos hagamos preguntas ordenadas, que nos basemos en los hechos, en los datos, que pensemos que no existe un mismo modelo para todo y que tenemos que construir nuestro propio análisis también del mundo, de las redes sociales, de nuestra lógica en las redes sociales, y que nada, no es para que nos vayamos de ningún lado virtual, sino para que sepamos qué es lo que sucede con eso, y vamos a seguir trabajando en este tema más en profundidad, así que espero que les guste y que podamos empezar a construir una mirada crítica y no desde el sentido común sobre el mundo de Internet.